Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. DJ billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte. Aquí va, con Loto. Todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billetéate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Una excelente mañana para quienes nos visitan en estos momentos. Como ustedes saben, durante toda esta semana estamos analizando lo que ha sido este año 2024 en diferentes aspectos. Y hoy, netamente, en este 27 de diciembre, lo hemos destinado a analizar el aspecto económico de nuestro país. Cómo finalizamos este 2024 en medio de una deuda realmente amplia, principalmente ahora con el Fondo Monetario Internacional, en medio de un IVA que alcanzó al 15% en este año, en medio de unos subsidios a los combustibles focalizados y demás. Vamos a analizar todos estos temas el día de hoy con Nelson Baldeón, él es experto petrolero, y también de manera telemática saludo con Alberto Acosta Burneo, quien está conectado con nosotros para analizar todos estos aspectos económicos en nuestro país. Pero antes, los invito a ustedes a revisar este reportaje en donde contamos los hechos más destacados en el aspecto económico en el Ecuador. Estos son los 9 aspectos económicos más destacados del Ecuador en el 2024. 1. 7 leyes en materia económica fueron enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. 6 fueron aprobadas y una archivada. La Asamblea no presentó ninguna ley en esa materia. 2. De las medidas más polémicas de este año fueron el incremento del IVA al 15% y una nueva contribución especial del 2% de utilidades a bancos y empresas grandes que generaron ingresos extras por $2.500 millones. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. 3. La eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís le inyectaron $500 millones al bolsillo estatal. Los subsidios a las gasolinas son insostenibles. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. 4. El déficit fiscal se redujo del 5 al 2.5% y las reservas internacionales se duplicaron. Pasaron de $4.454 millones en diciembre del 2023 a $8.645 millones hasta noviembre de este 2024. No podíamos llegar a salir a hacer un anuncio que el país estaba al borde de salir de la dolarización, al borde de entrar en una crisis del sistema financiero. 5. Estamos vendiendo más al mundo. Al cierre de septiembre del 2024, las exportaciones crecieron en un 8.5% en comparación con el mismo periodo del 2023. 6. El desempleo en Ecuador a septiembre de este año, según el INEC, es del 3.7%, mientras que el empleo pleno adecuado es del 36.1%. 7. La desnutrición crónica infantil se redujo del 20.1% al 19.3%, es decir, se redujo en 0.8% en este 2024. Lo que es extremadamente positivo, pero la tarea sigue pendiente. 8. Aunque el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ha dicho que se cerrará el año con un déficit del 2% del PIB, es decir, 2.460 millones, la realidad es que el hueco fiscal podría ser mucho más alto, ya que siempre surgen pagos a proveedores y también el pago del 13º al sector público, entre otros factores. 9. La inseguridad jurídica impactó en la inversión extranjera, que en junio de este año fue de apenas $114 millones. Se cierra el 2024 con un Ecuador a obscuras. Han sido 5 meses sin luz y ahora 15 días de apagón industrial. El impacto de la crisis energética se verá en el 2025. Perfecto.
regresamos después de haber escuchado pues ahora el top de estos aspectos que marcaron el aspecto económico de nuestro país en el 2024. Y voy a empezar por saludarles a mis invitados. Nelson, gracias por estar junto a nosotros. Estoy conectada también, como ya lo había anunciado, con Alberto Acosta Burneo, quien está con nosotros de manera telemática. Empiezo por decirle a Alberto Acosta Burneo una primera evaluación. ¿Cómo ve este 2024? Definitivamente, ¿un año bueno, positivo o de alguna manera en donde quedamos pues debiéndole al país en el aspecto económico? ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ha sido un año muy malo para el país. Hemos tenido 3 golpes muy fuertes. El primer golpe fue la inseguridad. Empezamos el año con una crisis importante que nos obligó a encerrarnos en las casas y a vivir como lo habíamos hecho durante la pandemia. Después vino un segundo golpe que fue el fuerte incremento de impuestos. Eso retiró dinero del bolsillo de los ciudadanos, de las empresas, menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, para invertir. Y viene un tercer golpe que son los apagones, que han reducido la actividad económica significativamente y que mantienen todavía al día de hoy paralizada a una parte de la producción. El sector productivo todavía enfrenta apagones de hasta 8 horas y se ha desconectado al corazón industrial del país, a esas 7 grandes empresas que son las que más producen en el Ecuador. Entonces ha sido un año con golpes fuertes y eso se suma a un golpe autoinfligido que es el cierre del ITT. Entonces ha sido un año realmente complejo. Los resultados del año al final del día probablemente sean una contracción. El Fondo Monetario Internacional ya habla de una contracción este año de 0,4%. Hay algunos bancos de inversión como Barclays, que habla de una contracción de 1,4%, pero estamos ya viendo que lo más probable es que este sea un año de contracción económica. Ahora sí, muchísimas gracias por esta apreciación. También quiero preguntarle a Nelson Valdeón, él es experto petrolero. Ha nombrado pues a Alberto Acosta algo súper importante. Ingresos que dejamos de recibir en este 2024 mediante la decisión que tuvieron los ecuatorianos al votar justamente por el cierre del bloque ITT. ¿Cómo esto nos perjudica la caja fiscal de nuestro país? Y al tomar en cuenta pues que justamente de allí se daban varios de los ingresos que hoy por hoy tienen que sacarse de los impuestos. Carla, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Alberto también. Pues yo creo que desde este punto de vista ahí le agregaría un punto más, el golpe de imagen internacional que ha tenido el país en la falta de confiabilidad para atraer inversiones. Recordemos que este año no se ha llegado ni a 150 millones de dólares del factor de inversión, comparado a otros países como los vecinos, como Colombia y Perú, que han recibido miles de millones de dólares en inversión. Y eso es básicamente el cierre del ITT. Yo creo que desde ese punto de vista el Ecuador todavía no tiene la dimensión de lo que pasó con un cierre de un campo tan importante. ¿Cuánto dejamos de percibir? Para tener una idea, por ejemplo, hasta el 2023, ¿cuánto recibimos y cuánto dejamos de percibir en este 2024 que bien nos hubiera servido pues de este año para enfrentar tantas crisis? Son 1.500 millones de dólares, pero yo siempre hablo, no hablemos de la cantidad pequeña, hablemos de los 50.000 millones de lo que realmente tenía evaluado un campo petrolero de esta magnitud, porque estábamos hablando de que podía llegar hasta los 200.000 barriles la producción diaria de petróleo. Y mire usted lo que pasó en Argentina. Voy a poner un ejemplo. Estos 1.500 millones que hubiéramos sacado de la explotación del bloque ITT, no hubiéramos tenido que endeudarnos nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. No. De ahí, de esa deuda que nos acaban de desembolsar, de los 1.000 millones y los 500 millones, ahí teníamos de este campo petrolero y no hubiera crecido nuestra deuda. Mire lo que está pasando con Argentina. Ellos, para la renegociación de su el nuevo convenio con el FMI, ellos lo que están haciendo es minimizar el préstamo, pero maximizar la inversión petrolera. El día de ayer, justamente, con Shell cerraron un convenio de 50.000 millones para extracción de gas. Es lo que perdimos en el ITT. Y básicamente eso le ha hecho bajar el riesgo país, lo que le ha permitido que las inversiones masivas en el sector energético entren y le permita justamente evitar un endeudamiento mayor, que es lo que ha hecho el Ecuador, es endeudarse más, en vez de, lo que no entiendo es por qué no producir más petróleo. Ya vamos a conversar a profundidad con ese tema. Alberto, quiero empezar también con usted y con su evaluación. Vamos con uno de los temas más importantes de este 2024, y es que dentro de la Asamblea Nacional se toman 7 decisiones importantes en materia económica. 7 leyes en materia económica urgente. La Asamblea Nacional, de 7 materias económicas urgentes presentadas al Legislativo, 6 termina aprobando la Asamblea Nacional. 2 en materia energética, como ya lo escuchamos en el reportaje. Otra para fomentar las actividades turísticas. La ley que sube el IVA al 15%.
15%, y también pues hoy por hoy la de los subsidios de los combustibles. ¿Cómo ve usted todas estas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en materia económica? ¿Fueron positivas o no para nuestro país? Hubo algunos temas positivos. Por ejemplo, la modernización de la ley de APPs. Hay que ver si tiene resultado en la práctica, pero tiene una buena intención. La creación del esquema de zonas francas que no existía en el Ecuador. Esos son temas positivos. Otras leyes que se quedaron cortas, que no son negativas, pero se quedaron cortas. Las dos leyes eléctricas, absolutamente insuficientes frente al desafío que tiene el país. No se ha corregido el tema de fondo. No existe un mercado eléctrico mayorista en el Ecuador, no existen precios de mercado, no hay los incentivos para invertir. Entonces la crisis eléctrica está ahí, intocada, y se perdió la oportunidad que era en esas leyes introducir cambios realmente de fondo. Y hubo temas negativos. 3 de estas leyes tuvieron impacto en materia tributaria. Se ha elevado muy fuertemente los impuestos. Los ingresos del fisco en lo que va del año, enero-noviembre, suben en 2.000 millones de dólares. Pero lo lamentable es que el gasto corriente también sube 1.000 millones de dólares. Entonces estamos frente a una situación en donde se sigue recurriendo a pasarle la cuenta a los ciudadanos. Y ya nos está diciendo el ministro de Finanzas que están preparando la mamá de todas las reformas tributarias para el próximo año. Una reforma tributaria que va a durar para 20 años. Ya podemos imaginar qué es lo que nos espera. El problema de estas reformas tributarias recurrentes es que retiran el dinamismo de la economía. Vemos cómo en lo que va del año, enero-octubre, las ventas internas crecen apenas 0,2%. Es decir, las ventas están estancadas. No crecen ni siquiera el equivalente a la inflación. Hay sectores como la construcción que se contraen 1,3%. Las manufacturas se contraen 4,3%. Entonces estamos frente a una economía interna muy debilitada y esta estrategia de seguir sacando impuestos de los ciudadanos para seguir gastando mantiene a la economía en una situación realmente delicada. Alberto, ¿y cómo ve la situación del IVA? Que eso me parece también importantísimo, porque hemos tocado este tema en varias ocasiones y reitero esta información. Mucho se ha hablado de que la recaudación del IVA de este año está sirviendo hoy por hoy para pagar, digamos, a proveedores y también para pagar, los sueldos y 13º se tuvieron que pagar al sector público. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Para qué va a ser destinado este dinero? No hubo claridad de alguna manera en cuánto se destinó a la seguridad, que era parte de la propuesta de subir el IVA al 15%. En el presupuesto de 2024 se estableció un incremento del presupuesto de seguridad de 240 millones de dólares. Pero las reformas tributarias le van a rendir al gobierno más de 2.000 millones de dólares. Entonces sí tenemos que revisar una vez que se cierra el año y ver cuánto realmente se ha usado en seguridad, porque el grueso de esos nuevos impuestos lo que han servido es para financiar el gasto corriente. Y como el gasto corriente sigue subiendo, hay la necesidad de nuevas reformas tributarias. Además, que parte de las reformas aprobadas eran temporales. Por ejemplo, la contribución a las empresas aplica solo por 2 años. La contribución a la banca es por 1 año. La autorretención tiene un impacto fiscal solo el primer año. La amnistía es solo para este año. Entonces hay una cantidad de todo lo que se ha aprobado, una parte es temporal, y por eso es que el gobierno ahora está ya trabajando en una nueva reforma tributaria para que todos esos ingresos, crear nuevos de tributos que sean permanentes. Es decir, nuevamente seguir sosteniendo al gasto público. Y lo lamentable es que vemos que no hay una política de limitar el gasto. Mientras sigamos con un gasto que crece año tras año, en este año, en lo que va del año, como digo, ha crecido ya 1.000 millones de dólares del gasto corriente. Mientras siga creciendo el gasto a ese ritmo, no hay dinero que alcance. Y tendrán que acudir una y otra vez a los ciudadanos para que sigan pagando más impuestos. El gobierno ya habla de un IVA diferenciado, por ejemplo, ya que estamos hablando de IVA. Es decir, que haya un IVA mucho mayor para ciertos productos, que ya no sea solo 15%, sino probablemente tener un IVA, no sé, de 20% para ciertos productos, etc. Existen otros países IVA diferenciados. Entonces vemos cómo hay esa urgencia de seguir sacando plata a los ciudadanos, pero estemos muy claros, más impuestos significa menos dinamismo en la actividad económica. Menos poder adquisitivo. Producción, menos ventas, menos empleo. Así es, y como yo lo digo, menos poder adquisitivo también para los ecuatorianos. Nelson, ¿cómo ve usted el tratamiento de estas leyes en materia económica dentro del legislativo? Principalmente me voy a referir a las de la materia energética, porque se pretende hasta hoy que la inversión privada también sea parte de la solución a la crisis energética que va a seguir pues hasta el próximo año, y no sé hasta cuándo en realidad. Bueno, coincido con Alberto, pero a mí algo que me preocupa es la nueva proforma presupuestaria. Los últimos gobiernos no han sabido, como digo yo, apuntarle a lo que es el precio del barril de crudo.
Realmente todavía el petróleo pesa mucho y básicamente con los cambios que se vienen en el tema de la geopolítica energética, pues simplemente si es que se sigue apuntando mal, con el castigo que tenemos, más los del cierre del ETT, recibiremos mucho menos dinero y tendrá que el gobierno tener que seguir acudiendo a los ciudadanos para justamente tener el IVA. ¿Cómo ve esto que decía, ¿no? Y que le veía usted también acentuar este IVA que podría ser diferenciado para el 2025 en algunos productos? ¿Cuáles podrían tener, digamos, ese valor de subirle al 20% de los ecuatorianos? Mire, yo pienso que van a tener que segmentar a las personas que tienen poder adquisitivo, que tienen la liquidez para poder segmentar. Pero eso es justo en un país. No es justo, pero lastimosamente... A mí me cuesta más un shampoo y a tal persona le cuesta menos, o le cuesta más. No es justo, pero lastimosamente en este país, ¿quién dice que hay justicia? El tema es básicamente que el Ecuador debe centrarse justamente en producir más sus recursos que le permitan tener una liquidez en vez de estar pagando la deuda y sobre la deuda pagando más deuda sobre los intereses. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este momento de una reforma tributaria y trabajar con una asamblea que no sabemos cómo quede también constituida las fuerzas políticas, pues simplemente llegaremos a este punto de que estamos entrando a un punto de no retorno, porque lo único que están buscando es sacar a los ciudadanos, pero nadie se atreve a firmar contratos, por ejemplo, petroleros que permitan liquidez al país para que no tengamos que depender de los préstamos o de estas famosas reformas tributarias que están quitando el dinamismo económico a la población. Y que incluso se hablaba, ¿no, Alberto?, que estos eran parte de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Algunos dicen que el Fondo Monetario Internacional había pedido la parte de los subsidios y del IVA, otros dicen que fue una propuesta presentada de parte del gobierno al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo ve esta situación y este nuevo endeudamiento que tiene el Ecuador en este año con el FMI? Primero hay que estar muy claros, los gobiernos no es que tienen que asumir sin voz ni voto lo que diga el Fondo Monetario. Pudo haber sido algo en el pasado, pero en la actualidad, y lo hemos visto desde el 2019 con el acuerdo que firmó Lenín Moreno, vimos cómo ese acuerdo fue cambiando dependiendo de los gustos y preferencias de cada gobierno. Es el gobierno, es una negociación en donde se ponen de acuerdo. Lo que le dice el Fondo Monetario es que usted tiene que poner en orden sus cuentas porque yo no le voy a prestar plata para que siga la farra loca. ¿Qué significa eso? Significa que tienen que ponerse de acuerdo qué medidas tomar. Entonces, aquí no es que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Ha negociado esas condiciones, ha negociado ese tipo de ajuste y vemos que es un gobierno que cree en que tiene que seguir subiendo el gasto, pero que quiere pasarle la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos. Entonces, por eso es que esta reforma tributaria, de las que se conoce poco todavía, pero el ministro Juan Carlos Vega nos dice, por un lado, nos habla que hay que va a haber cambios en el impuesto a la renta, nos dice textualmente, tiene que ser bien cobrado con una base imponible sólida, unida. Nos habla del IVA progresivo, entre otras cosas. Entonces, al final del día, es esta misma estrategia de seguir gastando, pero seguir pasándole la cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo va a ser el Ecuador? El financiamiento que otorga el Fondo Monetario, lo que hace ese financiamiento es que le permite al país pagar las deudas que tiene. Es un dinero que sirve para pagar las amortizaciones. Si es que no hubiésemos accedido al Fondo Monetario, no tendríamos con qué pagar esas deudas o tendríamos que retirar dinero internamente para poder pagar esas deudas. Entonces, realmente lo que está haciendo el Fondo Monetario con los multilaterales de este momento es una especie de reperfilamiento de la deuda. Lo que vencía ahora, lo que había que pagar ahora, ya no hay que pagarlo ahora, sino que podemos esperar y pagarlo en el futuro. Entonces, es un financiamiento positivo, pero lo que hay que estar muy claros es que hay que hacer las tareas para ya terminar de una vez por todas con este ajuste. Y esas tareas que se tienen que hacer vienen por el lado del gasto. Limitar el incremento del gasto, porque ya llevamos una década de ajuste fiscal, una década de lento crecimiento, porque la otra cara de la medalla del ajuste fiscal es el lento crecimiento. Entonces es momento de poner un fin a este ajuste fiscal para priorizar el crecimiento económico. ¿Qué estrategias podría, por ejemplo, qué estrategias podría? Más en petróleo, en minería, en todo el resto de actividades. No podemos seguir con esta estrategia de pásele la cuenta a los ciudadanos con más impuestos, que eso limita el crecimiento y que tenemos que esperar una década más para salir de este ajuste fiscal. El ajuste tiene que terminar ya y para eso hay que cambiar la estrategia y ponerle peso al limitar la expansión del gasto, que no crezca el gasto más. Porque lamentablemente vemos que el gasto sigue subiendo imparable, especialmente el gasto corriente, porque la inversión pública ya no existe, pero el gasto corriente sigue subiendo. Pero a ver, ¿qué podría hacer entonces el gobierno para el próximo año, tomando en cuenta que también se vienen elecciones y que no sé si el mismo Daniel Noboa continúe en el poder o venga cualquier otro mandatario? ¿Cómo reducir ese gasto para justamente poder pagar las deudas con los multilaterales?
que eso es lo que se prevé a futuro, porque si no vamos a seguir en una bola de nieve y vamos a seguir contando con más préstamos de parte del Fondo Monetario Internacional, que tarde o temprano pues hace crecer nuestra deuda pública y no vamos a tener nunca, vamos a seguir viviendo en un déficit fiscal. Lo que necesitamos es hacer una revisión del gasto, porque tenemos primero una cantidad de instituciones inútiles. Tengo una lista acá de más de 60 instituciones inútiles que simplemente tienen que ser eliminadas, desaparecer del papel, porque no le agregan valor al ciudadano. ¿Qué es lo que le agrega el valor al ciudadano? Le agrega una salud de calidad, una educación de calidad, una seguridad de calidad. Ahí debe estar el grueso del esfuerzo fiscal, pero eso significa abandonar esa infinidad de áreas en donde está metido. Segundo, en todas las áreas en donde sí hay prioridad, por ejemplo, en la salud, incluso en educación, hay que revisar cuánto de ese gasto es buen gasto, porque lamentablemente no se trata solo de gastar más, se trata de gastar mejor. Mucho de ese gasto, por ejemplo, que va a educación, ¿cuánto de eso es gasto administrativo? Eso lamentablemente no va a mejores sueldos a los profesores o a capacitar profesores, a mejorar pensum. Es decir, no se transforma en calidad de la educación. Entonces hay que priorizar, es lo primero, priorizar el gasto. Lo segundo es darle calidad al gasto. Y lo tercero es darle transparencia. Entonces eso es un cambio de enfoque total. Es una revisión proceso por proceso, hacer auditoría de procesos en el Estado y decir qué sí vale la pena, qué no vale la pena, qué procesos tienen que ser digitalizados. Todos los trámites del Estado tienen que ser digitalizados. Tenemos que simplificar masivamente el exceso de regulaciones que existe en el país. Todo eso no solamente que nos cuesta muchísimo porque necesitamos un ejército para poder hacer cumplir esas regulaciones inútiles, sino que también limitan al emprendedor, limitan el emprendimiento, la inversión en el Ecuador. Entonces hay que hacer un trabajo de hormiga, de procesos a nivel del gasto, para que el Estado tengamos un Estado, no un Estado como es ahora, un Estado obeso y deficiente, sino tener un Estado eficiente, que da buenos servicios, servicios de calidad, pero que da enfocado en las prioridades a los ciudadanos. Quiero hablar también de otro de los requerimientos, en todo caso, que había puesto sobre la mesa el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, que era la eliminación de los subsidios a los combustibles. Es importante hablar de esto porque desde el gobierno se hablaba de que iba a haber un ahorro anual de $600 millones. ¿Cree que esto ha sido fructífero a cierre del 2024, digamos, la focalización de los subsidios a los combustibles, Nelson? Para nada. Básicamente todo lo que se ahorró en los subsidios de la gasolina, pues terminó gastándose en compra de diésel importado para todos los generadores que se tuvieron que comprar. Una de las partes de eficientizar el Estado y evitar justamente el endeudamiento es cambiar la política de importaciones de Petroecuador. Es increíble que un país con reservas petroleras al año esté importando casi $8.000 millones en diésel. Se está importando casi más de lo que se produce y de lo que se exporta. Y eso realmente es un problema bastante grave que está justamente incrementando ese gasto del Estado y que hace que el país no tenga divisas y tenga la liquidez. Entonces, muchas veces digo, voy a quitar los subsidios, pero termino gastando en estas ineficiencias, que son las que realmente un Estado obeso, que no tiene liderazgo, que realmente no está generando una estructura eficiente, pues está terminando absorbiendo. Por eso el tema de Petroecuador, que tengamos en un momento dado que mantener una empresa que ya no produce, ¿cuánto le va a costar al Estado? Básicamente, y eso nos van a pasar a los ciudadanos. La política energética en el país no está bien estructurada. Yo creo que... Para eso se creó pues estas leyes dentro de la Asamblea de lo que hablábamos, para que justamente haya inversión privada. Pero ¿cómo? ¿Cómo darle chance para que también los privados vengan y se hagan cargo de toda esta explotación petrolera, para que puedan encontrar nuevos campos y de ahí poder sacar liquidez? No hay confianza, no hay confianza. Por ejemplo, ¿cómo yo pudiera invertir en una empresa que no tiene estados financieros como Petroecuador? Pero si es que el Estado tuviera la decisión política y el presidente tuviera que comenzar a estas empresas pasarles a una delegación privada, no privatizar, que es diferente, sino que comience a eficientizarse para que todas estas ineficiencias, de estos costos grandes que están pasando justamente a través de un déficit fiscal a los ciudadanos para poder pagar, pues que comience a eficientizarse para que tengamos una proyección de largo plazo. Mire, por ejemplo, el mismo hecho de Colombia es un ejemplo que voy a poner. Las empresas públicas, la mayoría son en SA, que les permite tener eficiencia, les permite tener transparencia y les permite que toda esa irrigación de dinero les permita tener el ingreso a las personas de una manera sustentable. Pero mientras el presidente no tome una decisión política
de licitar campos, de eficientizar Petroecuador, hacerle un modelo SA, muy difícil que el Ecuador salga de esta bola de nieve que ya está desde hace mucho tiempo y que realmente está absorbiendo al Estado. O sea, creo que es hora que el presidente comience a tomar estas decisiones que solo él las puede tomar. ¿Cree usted, Alberto, que mediante justamente la propuesta que nos presenta Nelson podría haber una solución para poder pagar estas deudas? El hecho de que también se vea por la parte petrolera para poder tener mayor liquidez de nuestra caja fiscal. ¿Podría ser esta tal vez una salvación a lo que estamos viendo y lo perjudicados que nos hemos visto por el cierre del bloque ITT? Lo que tenemos que hacer es liberar la inversión privada en el país. Lamentablemente estamos llenos de barreras para la inversión y puntualmente en el área de los sectores estratégicos, los mal llamados sectores estratégicos, son una de las grandes causas del subdesarrollo, porque la Constitución de 2008, una constitución estatista, dijo esos sectores son solo para el Estado y nadie más que el Estado. La inversión privada se tolera por excepción. La inversión privada es una excepción, lo cual es un absurdo, porque reservó esa constitución sectores tan grandes, tan importantes por un país, como es el sector petrolero, el sector minero, el sector de telecomunicaciones, el sector eléctrico. Todos estos son sectores estratégicos, es decir, consagrados en la Constitución como monopolios estatales. El resultado de todos los sectores es el mismo. ¿Qué pasa en electricidad? ¿Qué pasa en petróleo? Todos esos sectores tienen insuficiente inversión. ¿Y por qué hay insuficiente inversión? Porque en esta visión estatista, arcaica, dijeron que ahí solo puede invertir el Estado. Y por excepción se tolera la inversión privada. La excepción hay que leerlo como discrecionalidad. Significa que hay unos burócratas diciendo, este me gusta, este no me gusta, y trabando la inversión. Perdón que le interrumpa, Alberto, pero ahí también vienen los estatutos de nuestro país. El arbitraje internacional, incluso para poder tener una inversión mucho más segura en el Ecuador. ¿Cómo de alguna manera los mercados internacionales pueden invertir aquí en nuestro país y hacerse cargo también, por ejemplo, de este tipo de explotaciones petroleras? ¿Cómo poder traer toda la maquinaria, el dinero, sabiendo que aquí van a poder recuperar lo invertido, por ejemplo? Es que el problema es que en el Ecuador, por ejemplo, en el tema eléctrico, no existe un mercado eléctrico mayorista, no hay precios de mercado. Los precios los fija el Estado, son precios políticos por debajo de su costo. Con eso garantiza que nadie quiere invertir. Entonces no es un tema de falta de confianza, es un tema de condiciones económicas que hacen inviable la inversión. Porque si hay un precio que está por debajo del precio de mercado, no hay cómo invertir. O si quien compra la electricidad es un monopolio estatal, que es el único que puede comprar, que son las distribuidoras públicas, porque no hay distribuidoras privadas, pero son distribuidoras quebradas. Y los sindicatos de esas empresas dicen, no vamos a dar prelación de pago a la compra de energía privada. Esa es la última prioridad. Primero vamos a pagar los beneficios laborales, entre otras cosas. Entonces, ¿quién va a invertir cientos de millones de dólares para tener el riesgo de primero que tiene que vender por un precio político, que eventualmente puede estar debajo del costo, y que tiene además que depender si le van a pagar, porque puede ser que no le paguen? Entonces, en el fondo, aquí lo que hay es un problema de una estructura legal que ha bloqueado la inversión privada, y como digo, es una visión absolutamente arcaica, y es mucho más radical que los mismos comunistas chinos. Los comunistas chinos hace muchísimos años superaron estas taras ideológicas. Cuando hace ya muchos años Deng Xiaoping dijo, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. En el caso ecuatoriano, no lo hemos entendido todavía. Cuando deberíamos decir, no importa si la inversión es pública y es privada, lo importante es que haya inversión, dinero, claro, porque necesitamos electricidad, porque necesitamos rentas del petróleo, y el Estado se beneficia con la inversión privada porque participa de esas rentas por ley. No necesita invertir su dinero para poder participar de esas rentas. Pero en el Ecuador no hemos abierto la puerta a esa inversión privada y seguimos con estas taras ideológicas radicales en donde decimos, no, eso es solo para el Estado. Y como el Estado no tiene plata desde 2014 que se acabó la bonanza, todos estos sectores colapsan por subinversión, por insuficiente inversión. Hablemos de los ingresos petroleros de este año. Mediante una publicación del presidente de la República, Daniel Noboa, hablaba de que los ingresos petroleros se incrementaron en un 7.1%. De los 45 millones de enero a 2024, en enero, y pasaron a 154 millones a octubre de este año, según lo dio a conocer el presidente de la República. Ahora yo me pregunto, y les voy a hacer esta pregunta a los dos, empiezo ahora con usted, Nelson, gracias por sus aportes también, Alberto. ¿Cómo es posible que suban los ingresos petroleros cuando hoy por hoy ni siquiera tenemos una refinería? ¿Cómo de alguna manera podemos estar hablando de que han mejorado los ingresos petroleros cuando no tenemos una mejor producción hoy por hoy?
¿Cómo tomar esta lectura para que la gente lo entienda y que de alguna manera pues justamente sea también un jalón de orejas para lo que usted decía, el poder abrir más campo para que se liciten, digamos, campos petroleros y tener mayor liquidez? Bueno, yo fui muy crítico ante ese mensaje porque se tuvo que exportar porque no hay refinería, así de sencillo. O sea, si no desfogo el petróleo no tengo tanquería para almacenar y simplemente tengo que exportar más. Pero lo que no se dijo es que al no tener refinería yo estoy importando mucho más derivados a un alto costo y eso realmente impacta al fin y al cabo al déficit fiscal. ¿Pero se está ganando entonces o no? No. ¿Mediante la importación? ¿Mediante la exportación de nosotros porque no tenemos en dónde guardar? Si yo vendo un crudo, que esa época estaba en 72 más o menos dólares del WTI, menos un castigo con el ITT como 10 o 12 dólares de crudo, y me están vendiendo a 170 dólares del barril de diésel, no hay ganancia. O sea, simplemente lo único que yo hice es desfogar mi crudo, pero no hice el cálculo de lo que tenía que importar en diésel y derivados. Entonces, en el número se oye bonito, pero cuando usted tenga la balanza comercial, usted va a ver que hay un déficit. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el tema del petróleo, solo en la declinación del 17% uno puede ver el nivel de caída de ingresos que tiene el país, porque es clarísima de lo que teníamos Petroecuador, 401,000 barriles al inicio de año, y ahora estamos en 380,000 barriles aproximadamente. Pues uno ya va a sentir el nivel de ingresos que ha tenido durante todo este periodo de año. Entonces yo creo que hay que sincerar las cifras. Las únicas empresas que están dando las cifras transparentes son las empresas privadas. Por eso básicamente creo que es importantísimo que el gobierno comience a delegar a iniciativa privada a campos petroleros, porque ellos sí le van a dar las cifras transparentes, fiscalizadas. No va a haber estos famosos en los reportes que a veces están en 280,000 y caen a 240,000 y luego vuelven a subir con... Es que yo no sé qué pasa, pero ya está casi cerca, ya está casi firmados los contratos para que hayan estas licitaciones y de repente hay cambios de ministros, cambios de gobierno, siempre se cae. ¿Qué está pasando? Uno de estos es el Campo Sacha. Estamos haciendo hoy por hoy justamente una investigación de este tema y es súper importante pues aclarar qué pasa con estas licitaciones. Repito, o sea, si es que hay tanto cambio de autoridades en empresas importantes como Petroecuador o el mismo ministerio, sumamente difícil seguir estos procesos. Este año hemos tenido casi 5 gerentes generales de Petroecuador, pues no hay un seguimiento y quién sabe que haya intereses ocultos que hagan que las importaciones sean más privilegiadas que la propia explotación petrolera. Es que bien lo ha dicho Janet y yo me quedo con eso siempre y repito esta frase de ella: los que más se benefician de todo esto hoy por hoy son los importadores de combustible. Están ganando. Y a nosotros no nos queda absolutamente nada. Y eso es parte del problema que menciona Alberto. El país entró en una iliquidez donde de la deuda con interés seguimos pagando más deuda para pagar todas estas ineficiencias. Desde ese punto de vista yo creo que, repito, lo único que podríamos en este momento, como en este país estamos acostumbrados a rezar, pues es rezar para que realmente el gobierno entienda esta dinámica que está pasando en sectores sumamente grandes, bien lo dijo Alberto, estratégicos que pues, permiten el desarrollo del país, que si no se toman decisiones urgentes, simplemente si es reelegido el presidente o si viene un nuevo presidente, las cosas irán para peor, porque no se han solucionado los problemas básicos y estructurales del sistema energético del país. Entonces, desde ese punto, ya viéndolo holísticamente, yo creo que el Ecuador, si no encuentra una visión de país que se separe la política del sector estratégico de la minería, el petróleo y la electricidad, simplemente lo que está en riesgo es el decrecimiento del país, que bien lo mencionó un informe esta semana, si no mal recuerdo, Bloomberg en línea sacó, estamos en un crecimiento del 0.3%, si no puede llegar a un nivel negativo. 0.3%. Y Alberto, ahí le pregunto a usted, en cambio, aunque el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ha dicho que cerrará el año con un déficit del 2% del Producto Interno Bruto, la realidad es que el hueco fiscal podría ser entonces muchísimo más grande. ¿Cuál es el verdadero crecimiento que ha tenido nuestro país en este año? Le voy a pedir por favor que me ayude encendiendo el audio, le agradezco muchísimo. Sí, el estimado en este momento de crecimiento es una contracción, el Fondo Monetario ya considera también esa cifra y el FLAR también, una contracción de 0,4% en el PIB. Esa es la previsión para este año. Por otro lado, estábamos hablando del tema petrolero y yo sí quisiera agregar, sí podemos hacer las cosas distintas, se puede. Veamos ejemplos que funcionan, el ejemplo de Colombia, un ejemplo cercano.
Colombia, con la cuarta parte de reservas petroleras del Ecuador, produce 63% más. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Pues tener un marco regulatorio y legal que fomenta la inversión extranjera, políticas fiscales atractivas, licitaciones claras, confiables. Eso es lo que hay que hacer. Otros países que han apostado por la inversión privada, Perú, Brasil, Guyana, incluso un país tan nacionalista como México, también está apostando por la inversión privada. Entonces el Ecuador tiene que hacer lo mismo. Necesitamos apostarle a la inversión privada en todos estos sectores y cambiar esta normativa que traba la inversión privada en estos monopolios estatales que son los sectores estratégicos. La billetera del Estado es insuficiente para sacar adelante, por ejemplo, el sector eléctrico. Se necesita en la próxima década, según el Plan Maestro de Electricidad, 17.000 millones de dólares. El Estado no los tiene, no los va a tener. Entonces, si seguimos esperando que sea el Estado el que haga todas esas inversiones... Creo que acabo de tener un problema con la conexión para ver si podemos volver a reanudar la conexión con Alberto Augusto Borneo. Mientras tanto, hablábamos un poco de este tema. ¿Cómo generar, digamos, esa confianza, que los mercados internacionales quieran venir a nuestro país, que pueda haber mayor inversión? ¿Cómo lograr que definitivamente podamos sacar y tomar en cuenta pues, que nuestro país, que nuestro Producto Interno Bruto podría de alguna manera mejorar ante pues, la confianza de mercados internacionales? Yo escuchando un poco, es verdad, hay ejemplos claros de países ultranacionalistas como el mismo caso de México, que está delegando iniciativa privada el incremento de producción, está utilizando mucho los contratos de participación. Esa podría ser una clave para el Ecuador. Los contratos de participación le permiten al Estado acceder como un 80% de regalías y a todo riesgo de los inversionistas. Entonces ahí desde ese punto de vista yo creo que podría ser una opción muy importante, es la que está haciendo México. El mismo hecho de Venezuela va a crecer al creció este año al 6.4% y Guyana va a crecer al 43%. Son ejemplos claros de que el petróleo, que es energía, porque el petróleo, si usted utiliza el gas, el flaring, puede hacer energía, tiene la geotermia ahí mismo, entonces no hablemos solo del petróleo, es energía pura. Desde ese punto de vista yo pienso que sí hay la manera de generar confianza, porque en el Ecuador sí hay casos. Hablemos de un Banco del Pacífico, o el mismo Petroecuador tiene una empresa multinacional produciendo 200,000 barriles. Existe, la ley le permite en el tema energético. Como yo digo, hay 3 años represados 11.500 millones de dólares de inversión extranjera. Lo que pasa es que las autoridades no le han hecho caso para poder destrabar los procesos burocráticos que existen. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de conocer la burocracia. Eso ya se sabe. Entonces, por eso yo digo, de alguna manera, sí hay un marco regulatorio porque ya existen ejemplos. Repito, en el petróleo hay una empresa que está produciendo 200,000 barriles, que es casi el 50% de la producción nacional de petróleo. Lo están haciendo, pero hubo decisión política esa época. Hablábamos un poco, también ya retomamos la conversación con Alberto Acosta Borneo. Yo le decía un poco, la realidad del hueco fiscal de nuestro país, ¿cuál es? ¿Y qué se espera para el 2025, tomando en cuenta, como ya lo decía, que hay un déficit del 2%? Bueno, vemos que la realidad es que tenemos todavía una crisis fiscal. Bueno, tengo una intermitencia con la comunicación, vamos a tratar de mejorarla. Ustedes saben que, bueno, mientras estamos en vivo todo puede suceder, pero bueno, más allá de eso, ¿tenemos o no tenemos? ¿Me confirman? ¿No? Perfecto, tenemos bastante intermitencia, vamos a mejorar esto para también tener su perspectiva. Yo tengo otro dato súper importante, porque finalmente, pues, el presidente de la República dijo que las reservas internacionales pasaron de 4.454 millones de dólares en diciembre del 2023 a 8.645 millones a noviembre de este año. ¿Qué tiene que ver con estas reservas internacionales? ¿Hay una mejora o no hay una mejora en este aspecto? Repito, son declaraciones, no se sabe si está el dinero ahí, puede ser una declaración bonita, pero lo él da cifras, ¿no? Como yo ya lo dije, de casi 4.000 a 8.000, que es el doble casi. Perfecto, es una linda cifra, pero que no nos refleja la confianza en el Ecuador, porque eso no está trayendo inversión petrolera, inversión al país. Está viendo que hay un desempleo muy grande en el Ecuador. Entonces, el número sirve bastante para justamente poder decir que hay un mensaje político de que se están haciendo bien las cosas económicamente, pero lo que se necesita justamente es una inversión en obra pública, una inversión que permita reactivar la economía formal, porque hay mucha gente informal. Entonces, puede ser muy interesante, pero
realmente no está generando confianza. Recordemos que ahorita recién solo se le están dando $500 millones al país del Fondo Monetario Internacional, porque ellos también están midiendo la confianza que tienen en el Ecuador. Y algo que bien dijo Alberto, lastimosamente el Ecuador, teniendo muchas más reservas que Colombia, es el que menos produce. Entonces, muchas veces, incluso por experiencia propia, los multilaterales ven cuánto estoy produciendo en nuestras reservas estratégicas de petróleo, minería, para ellos asegurar los préstamos. Ellos también podrán tener un programa, pero si no ven la confianza de ejecutabilidad de grandes proyectos y grandes obras, simplemente ¿cómo me pagas? Porque eso es el colateral. Entonces yo creo que hay que ser sumamente claros que las cifras pueden sonar muy bonitas, pero ¿qué me sirven si la gente está sin empleo, si las zonas petroleras están llenas de delincuencia, narcotráfico, y realmente no se activa la formalidad de la economía del Ecuador? ¿Cree usted que este gobierno, como lo ha dicho el ministro Juan Carlos Vega, salvó la dolarización? No, para nada. Para nada. Yo pienso que la dolarización siempre ha estado estable. Mire, yo le digo, el sistema de dolarización es tan fuerte y tan aprobado por el Ecuador que realmente yo creo que el mismo hecho de tener este flujo de dinero, de divisas, ha hecho que tengamos una estabilidad. Yo pienso que muchos gobiernos en campaña han dicho que justamente el Ecuador siempre ha estado en riesgo la dolarización. Mentira. Si yo pienso que todo este momento hemos tenido una estabilidad que ha permitido que empresas internacionales, yo que estoy en el sector petrolero, estén dispuestas a invertir $11.500 millones, porque el dólar es mucho más fuerte que los contratos. Imagínense lo que es hacer un contrato petrolero en Colombia o Perú, que tienen también inversión, pero con las variaciones de que tienen la fluctuación cambiaria. En cambio, el dólar le da una estabilidad enorme y por eso ellos han estado dispuestos a entrar en el Ecuador para justamente tener estos grandes proyectos, porque saben que algo que les permite la estabilidad contractual es el dólar. Bueno, esas han sido parte de las declaraciones que ha dado el ministro Juan Carlos Vega, porque él ha dicho que estuvimos casi al borde de perder esta moneda que nos hace también tan importantes aquí en Latinoamérica. Si algo tiene el Ecuador para poder enfrentar esta crisis económica hoy por hoy, sin duda, para mi criterio, es el dólar. Y lo que tiene Panamá, y lo que tiene El Salvador, y lo que también está analizando Costa Rica. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el mismo hecho de que Estados Unidos impulse tener este tipo de monedas desde algún sentido, hace que no haya riesgo. Al contrario, creo que algo que aprobamos todos los ecuatorianos, el 99.9%, es tener el dólar, que nos ha mantenido estables en mitad de circunstancias sumamente duras. Perfecto, me quedo con esa parte, no sin antes pues hacer una pausa para que Denise Salazar nos cuente en estos momentos también recomendaciones importantes. Denise. Gracias, Carla. Es momento de seguir con interesantes recomendaciones para todos ustedes que están en la señal del Bis a Bis. Y como siempre, aseguradora acompañándonos cada mañana. Creces cuando tu empresa crece con la confianza de un gigante porque está bien asegurada, gran responsabilidad, gran respaldo. Visita corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Y además una recomendación que llega desde Cuenca de la mano de Etapa EP. Los incendios forestales no solo destruyen nuestra biodiversidad, también ponen en peligro la vida humana. La irresponsabilidad puede costarnos mucho más de lo que imaginamos. De nosotros depende prevenirlos y proteger nuestro entorno. Así que tengamos en cuenta estas recomendaciones y con ello volvemos con Carla Arcentales, quien sigue en este interesante panel en torno a la situación económica de este 2024. Gracias, Denise, por esas importantes recomendaciones. Nosotros retomamos la conversación con Alberto Acosta Burneo, pues hemos tenido algunos problemas de conexión, pero no importa, nosotros los hemos podido solventar y vamos a mantener esta conversación de manera telefónica porque es muy importante también sus estudios y sus aportes. Yo le decía un poco a Nelson, ¿cree usted, y quiero escuchar también su perspectiva, cree usted que este gobierno salvó la dolarización de nuestro país? De ninguna manera, la dolarización no estuvo en riesgo. El único riesgo que tiene la dolarización es que venga un gobierno gastador que quiera seguir gastando, imprimiendo dinero como se hizo, emitiendo dinero como se hizo en los últimos años del Correazo. Ese es el riesgo que existe. Pero eso afortunadamente es prohibido. Existe la ley de defensa de la dolarización que prohíbe usar al Banco Central para financiar gasto público. Entonces, la dolarización no estaba en riesgo, no está en riesgo no se necesita más impuestos para salvar la dolarización, eso no salva la dolarización. Lo que necesitamos de una vez por todas es tomar las medidas para acabar con este ajuste fiscal y eso se logra trabajando desde el lado del gasto.
y no meterle a la dolarización como ese gran argumento para justificar medidas que son impopulares. La dolarización se defiende a sí misma siempre que tengamos políticos responsables en el manejo fiscal. Ahora, también otra pregunta que me parece súper importante profundizar con usted. ¿Cómo vio también esta decisión de alguna manera, pues, y es un decreto que se hizo realidad en este año, de que justamente el ISD cambie en este año y que de alguna manera, pues, ahora solamente se dé, digamos, para maquinaria y para equipos que requieran producción y ellos sí tendrán que pagar el 5%? Yo lo veo con mucha preocupación porque no es solo ese decreto. Vemos que hay en la prioridad claramente en este gobierno es una prioridad fiscalista. ¿Cómo subir los ingresos del fisco? Esa es la única prioridad. Al mismo tiempo de seguir gastando, porque no busca limitar el gasto. Sigue subiendo, lo que va del año, como digo, son 2.000 millones de dólares adicionales en ingresos y 1.000 millones en gasto corriente adicional. Entonces la prioridad es seguir sacando ingresos a los ciudadanos y esto hace, lamentablemente, que la prioridad de producción sea secundaria. La economía está detenida y en ese entorno se eleva los impuestos a la producción. No es la primera, ahora a partir del próximo año se eleva el impuesto a la salida de divisas. Los insumos que antes no pagaban ISD ahora van a empezar a pagar 2,5% desde abril y los bienes de capital, la maquinaria, van a empezar a pagar 5% desde enero. Eso es un golpe a la producción y no es el primer golpe. En medio de los apagones, ¿quién paga la cuenta de los apagones? El sector productivo. Se desconectó, siguen las desconexiones a las empresas a nivel nacional, tienen apagones de hasta 8 horas que siguen durando hasta ahora. Desde el lunes de esta semana se desconectó al corazón industrial, hay un apagón industrial en el país. Es decir, nuevamente el peso de todas las medidas al sector productivo. Las reformas tributarias que se hicieron este año, por ejemplo, la autorretención, ¿quién paga? El sector productivo. Mes a mes se le quita una cantidad importante de recursos. Entonces, veo con preocupación que no hay una prioridad productiva. La prioridad no es hacer crecer a la economía, la prioridad es fiscal. ¿Cómo consigo más plata para poder seguir gastando y para poder reducir gradualmente la brecha fiscal? Pero el desafío de fondo que deberíamos tener, el desafío correcto, es cómo hacemos que la economía crezca con más inversión, más producción y porque esto termina generando más empleo, que es lo que necesita la población con urgencia. Para finalizar, Nelson, le pregunto ahora a usted qué expectativas hay del 2025, tomando en cuenta que se viene un año de cambios, de posibles cambios para nuestro país. ¿Cree usted que la situación pueda ser mejor tomando en cuenta todos estos aspectos que ya hemos hablado, incluso hasta el riesgo país? Mire, yo pienso que todo es perfectible siempre y cuando hay una decisión. Y este momento es de decisiones para no tener esta expectativa y este panorama oscuro que estamos viendo. Yo creo que los números están hablando por sí solos, pero sí se puede cambiar. Pienso que si es que el presidente se decidiera justamente a dar esta confianza, este golpe de confianza ante inversionistas internacionales, de atraer inversiones fuertes, que están presentes, como le dije, hay un portafolio de 11.500 millones de dólares listos para ser atraídos al Ecuador. Pero es condición política y eso le permita que los inversionistas internacionales vean que en estos sectores estratégicos está ingresando el dinero, que comencemos a ver flujos enormes, porque no solo es de 100, 200 millones, son miles de millones de dólares que están entrando. Yo pienso que puede cambiar la historia del país. Lastimosamente estamos entrando en un periodo electoral, no todos los presidenciables están hablando de petróleo. Yo creo que sería importantísimo ponerles a hablar de una cosa que realmente hablen y ejecuten, porque el tema en campaña es que se habla, pero cuando llega la hora de la hora no saben cómo ejecutar y eso traba al país. Y si es que no lo hacemos rápido, pues vamos a perder nuevamente un año, porque recordemos que este año es casi de transición y hasta que podamos nuevamente tomar las riendas de todo lo que está pasando a nivel mundial, porque recordemos también que en enero, el 20 de enero está tomando posesión Donald Trump y estamos viendo un cambio de geopolítica mundial basada en energía. Hoy con las declaraciones en la mañana del presidente Trump de que iba a aumentar tarifas si no le compraban mucho más petróleo y gas de Europa, pues uno va a ver la dinámica que se viene. Entonces, si es que no ponemos también expertos en el área, que los candidatos presidenciales nos pongan quién es el ministro de Energía, de Finanzas y de Ambiente, no vamos a ver cuál es el futuro del Ecuador. Yo les he preguntado a todos los que han venido acá, yo les he dicho, ¿cuáles van a ser las personas que conformen su gabinete para más o menos tener una idea? Muchos de ellos todavía no se atreven a dar nombres y es que es un tema bastante delicado y es netamente como usted lo ha dicho, es una problemática que solo se soluciona con decisión.
con decisión. Alberto, le pregunto a usted, expectativas para el 2025, que ya se viene pues un cambio para nuestro país en medio de estas elecciones y en medio de que pues hoy por hoy vamos a ver quién tome las riendas de nuestro país, como ya lo hemos dicho, con un endeudamiento muchísimo más alto. Bueno, la previsión económica para el próximo año es de ligera recuperación. El estimado sería de un crecimiento, 1,6% de crecimiento el próximo año, es el estimado del Fondo Monetario Internacional. Pero es un crecimiento absolutamente lento. Para poner en perspectiva, si crecemos 1,6% de manera permanente, nos va a tomar 102 años alcanzar el PIB per cápita que tiene Chile hoy. Esa es la gravedad del asunto. El país tiene que crecer más rápido si quiere salir del subdesarrollo. Y eso solo lo vamos a lograr con reformas estructurales que lamentablemente no están en discusión nacional. ¿Qué reformas estructurales? La primera, desregular y simplificar trámites. Una desregulación masiva, simplificación de trámites masiva. Sin duda. Segundo, tenemos que internacionalizar el sistema financiero y liberar el flujo de capitales. Los dólares no están en el Ecuador, nunca han estado, están afuera. Tenemos que atraer esos dólares. Tercero, tenemos que seguir abriendo mercados externos, firmar más acuerdos comerciales. Lo estamos haciendo, es donde mejor hemos hecho el desempeño. Cuarto, modernizar las leyes laborales. Y quinto, tenemos que contener el gasto público y ser competitivos tributariamente. Es decir, reformas de fondo que sean amigables con el crecimiento económico. Me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros, a Alberto. Hay muchísima expectativa de lo que suceda el próximo año, de que los mercados internacionales sobre todo vuelvan a tener confianza en nuestro país, y eso lo veremos, yo me imagino, incluso después de la segunda vuelta electoral, porque hay muchísima expectativa en saber quién va a ganar la presidencia, así que a partir de mayo que viene la posesión, yo me imagino que esta situación también podría mejorar y podríamos tener muchísimo más lúcido el panorama de lo que va a pasar en nuestro país. Así que muchísimas gracias, Alberto Acosta Burneo, por acompañarnos. Gracias, Nelson, por estar junto a nosotros con este análisis súper importante en donde hemos podido profundizar los aspectos más importantes de este 2024 en materia económica. Les invitamos a ustedes a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de este informativo. Hemos tratado de una manera pues bastante compilada de analizar todos esos aspectos que cambiaron a este 2024, así que bueno, los leemos a través de Visionarias SE. Para mí siempre un gusto acompañarlos a pocos días de que finalice este 2024 y con la esperanza de poder tener un mejor país para el 2025. Hay la esperanza de que todos los ecuatorianos se puedan tener trabajo, de que tengan un mejor nivel adquisitivo, pero ya lo han dicho el día de hoy nuestros analistas, depende de la decisión política para poder cambiar hoy por hoy la situación que vive nuestro Ecuador. Así que gracias a nuestros invitados por acompañarnos, les deseo una excelente jornada. ¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. DJ billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte, aquí va. Con Loto, todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billeteate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE,